Bueno, continuamos segunda parte. Esta es la parte de testeo. Vamos a ver fundamentalmente la plataforma de Website Optimizer de Google. Ahí vamos. Como vimos hasta ahora, toda la cuestión de analítica lo que nos tiene que servir es para tener ciertos insights que nos permitan tomar determinadas decisiones en cuanto a qué vamos a testear fundamentalmente. En este momento tenemos dos tipos de test concretos que podemos hacer con Website Optimizer. Uno es el testeo que se llama A/B y otro es el testeo multivariado. Vos decís entonces que un testeo A/B es cuando vos, por ejemplo, mandás un mail y repartís 50% con un determinado titular y 50% con otro. Sí, y te fijás de la base, ¿no? de un porcentaje de la base, exactamente. Bueno, es muy similar a eso. En este caso, lo que vamos a estar haciendo es probando distintas páginas enteras. Entonces, podemos generar a partir de una página original varias variaciones y repartir el tráfico. En este gráfico aparece 20% por cada una de las variaciones y esto automáticamente Google va a encargarse de repartir el tráfico de manera pareja en cada uno de estas diferentes páginas. Obviamente, la última página, la página de agradecimiento o la página de cierre de esta operación que nosotros estamos buscando probar, va a tener una clave que lo que permite es decirnos, bueno, cuál fue el camino que hizo cada uno de los usuarios para llegar al objetivo. Y de esa manera vamos a tener un resultado concreto. El testeo A/B sirve mucho para testear cambios como muy distintos o cuando no queremos hacer demasiado trabajo o cuando no tenemos demasiado tráfico. Es muy importante eso porque el testeo multivariado requiere de grandes cantidades de tráfico para arrojar buenos resultados fidedignos. En cambio, el testeo A/B es muy concreto y muy radical. Multivariado. En el multivariado, la diferencia es que los visitantes se les muestra páginas que se forman con distintos elementos. Acá voy a usar un poco los marcadores. Cuando nosotros tenemos una página, cuando nosotros aprendemos a hacer los wireframes de la página, lo que vemos es que tenemos distintos elementos que podemos ir variando. Y justamente dependiendo de los elementos vamos a tener distintas respuestas de las personas. Esto aparece como muy importante cuando hablamos de testear, por ejemplo, distintos formularios, distintos tipos de formulario, distintos botones. Por ejemplo, lo que hacemos con el testeo multivariado es asignar a través de unas claves que cada una de las partes que queremos testear vaya variando. Entonces va a haber una combinación que la va a hacer Google de manera automática de varios tipos de elementos. Entonces podemos, por ejemplo, asignar varios headlines, varios titulares, con colores diferentes. La gente responde muy distinto, por ejemplo, si uno pone un titular en azul que un titular en rojo. Esas cuestiones se pueden medir muy precisamente justamente con el testeo multivariado. Lo mismo de los botones. Los textos de los botones hacen que la gente cambie totalmente su comportamiento frente a ellos. Y en cuanto al contenido, si nosotros tenemos, por ejemplo, fotos, podemos probar varios tipos de fotos y ver cuáles funcionan mejor. Como les dije, o sea, acá el punto es que en el testeo multivariado, como hay tantas cuestiones para probar, obviamente dependiendo de cuáles elijan ustedes, ¿no? Pero al tener tantas variables para probar, lo más importante es tener una gran afluencia de tráfico o dejarlo un tiempo prudencial. Cualquier testeo que hagan no puede tener menos de 100 visitas, ¿sí? O sea, no pueden tener menos de 100 visitas para decir, bueno, al menos algo se está viendo reflejado. Pero lo ideal es que por lo menos estén 2 meses los testeos como para tomar decisiones acertadas. Vamos al proceso. La idea es que siempre que hagamos un proceso de testeo, tengamos en cuenta, primero que nada, cuál es el objetivo de negocios que vamos a estar buscando con un test puntual. O sea, antes de empezar a testear, decir, bueno, ¿cuál es la métrica que nosotros queremos mejorar? Entonces, lo importante, como dice acá, es que el diseñador esté involucrado en este proceso. Que el diseñador nos ayude a entender cuál es el lugar donde vamos a poder crear el mayor impacto al hacer el testeo. Por ejemplo, el diseñador nos puede decir, justamente si sabe de usabilidad y sabe de diseño de interacción, nos puede decir, por ejemplo, que probemos hacer formularios con distinto orden de los rótulos de los formularios.
uno puede rotular, por ejemplo, y va a tener cambios muy drásticos en cuanto al tipo de información que reciba. Puede poner el rótulo acá, ¿sí? O sea, la descripción de lo que va en el campo acá arriba, o puede elegir directamente ponerlo adentro del campo y que desaparezca cuando cliqueamos, o puede inclusive decidir cambiar el botón de aquí a aquí, o sea, ponerlo a la izquierda, que esto es, por ejemplo, lo que habíamos hablado con el tema de Mac. ¿Se acuerdan? Que les comenté hace un rato que la gente de Mac está acostumbrada a los botones al revés. Entonces, este es el punto más importante de entender con el diseñador cuáles son los lugares donde podemos hacer el mayor impacto al testear. Segundo, la elección de la página. Bueno, esto viene por el mismo lado. Lo que tenemos que hacer es ir tomando todo esto nota, ¿sí? O sea, lo importante es que al seguir el checklist ustedes vayan tomando nota de todas estas cuestiones. En este caso, de nuevo, trabajamos con el diseñador y otra vez, buscamos cuáles son las páginas que vamos a testear. Bien, tercero, planeamiento del test. Si nosotros estamos generando una prueba, ¿sí? Nosotros podemos agarrar y tener determinada cantidad de tiempo, por ejemplo, para probar, ¿sí? O sea, no podemos establecer aunque sería ideal, pero tenemos que decir, bueno, hasta tal momento vamos a tener que probar determinadas cuestiones y ahí tomamos una decisión, ¿sí? Por ejemplo. Eso se llama establecer hitos, es muy importante. Entonces, lo primero es decir, bueno, durante cuánto tiempo vamos a estar probando, cuáles van a ser las páginas que vamos a estar probando, los distintos elementos de la página que vamos a testear, ¿sí? Otra vez, este mismo es un buen ejemplo, los botones, el formulario, etc. Y esto es importante consignarlo, es decir, bueno, en esta primera etapa de testeo vamos a hacer, no sé, un mes de testeo. Bueno, en esta etapa vamos a consignar que vamos a testear el cambio del botón, de la derecha a la izquierda, ¿sí? Y ese es un testeo A/B simplemente para probar eso, por ejemplo. Ahora, si lo que queremos es generar un testeo permanente, ¿no? de una base, por ejemplo, más grande, lo que podemos elegir es un testeo multivariado que nos permita ir probando múltiples combinaciones durante un tiempo más largo. Podemos elegir, bueno, durante 3 meses vamos a probar 2 configuraciones distintas de la página de producto, por ejemplo, ¿sí? Cuarto, implementación del test. En este punto, lo que tenemos que tener muy en cuenta, vamos a tener que hablar con el diseñador y con el programador. ¿Por qué? Porque Google nos va a brindar unos códigos que vamos a tener que insertar en las páginas para justamente que el tráfico vaya siendo redireccionado a las distintas páginas de prueba. Entonces, en este punto es saber cuáles son los códigos que hay que implementar. Si vamos a usar el testeo multivariado van a ser unos y si vamos a usar el testeo A/B van a ser otros totalmente distintos. Y lo importante es hablar con el desarrollador para decirle, bueno, implementa acá esto, implementa allá eso. Hasta acá sin dudas, ¿no? Bien. Quinto, la activación del test. Esta es la parte más sencilla y simplemente es decir, bueno, tal día comenzamos, tal día finalizamos como habíamos visto. Y a partir de ahí es el punto de análisis y reportes. En verdad acá lo que tenemos que tener en cuenta nuevamente son las distintas variables que nosotros estuvimos trabajando y ver, bueno, cuáles fueron las variables que realmente estuvieron que se vieron más modificadas. ¿Cambió el tiempo de permanencia en el sitio? ¿Cambió la cantidad de conversiones? ¿Hubo determinado público que estuvo más adepto a determinados cambios y más reacio a otros? Todas estas cuestiones son importantes de ver en esta etapa de análisis. Ahora, las preguntas que nos tenemos que hacer en este punto es cómo podemos hacer para usar estos conocimientos que vamos obteniendo para reutilizarlos y poder generar nuevos cambios para la página. En este caso lo que les pido es que se retrotraigan a lo que vimos antes y que vean todas estas preguntas de insights, ¿sí? Que estuvimos viendo durante un rato largo, para entender, bueno, cuáles son los cambios que podemos ir implementando en la página. Y este último punto es gracioso, que es cuál es el bono que debemos pedirle al jefe, pero no, igualmente tiene que ver con algo importante, que es, dependiendo del tipo de variaciones que nosotros vayamos logrando en las distintas métricas, por ejemplo en conversiones o en tiempo en estadía, dependiendo, vamos a tener unos cambios económicos importantes para proyectar. Y en ese sentido tenemos que darle la importancia que requieren. Si nosotros vamos a tener un jefe al que estamos reportando, es importante mostrarle esta información de una manera adecuada para que la pueda apreciar. Y en ese sentido lo que tengo para aportarles es importante. Traten de no mostrar números solamente, o de no quedarse con los números. Traten de hacer algún tipo de proyección, algún tipo de gráfico.
gráfico de barra, gráfico de torta, para mostrar, por ejemplo, la procedencia del tráfico. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, más asimilable para cualquier persona ver los gráficos que simplemente entender una variación numérica que por ahí no le dice absolutamente nada.